En la teoría, para descomponer números en órdenes de magnitud, tenemos que ver el orden de esa magnitud. Tenemos que entender cuáles son esos órdenes de magnitud, ¿no? Entonces lo vamos a poner en forma de una cadena. Vamos a empezar por el millón. El millón lo voy a poner como MI, ¿vale? Para que quede claro, millón. Luego tendríamos la centena de millar, la decena de millar. No os preocupéis de ver ahora letras y solo las palabras. Ahora lo vamos a ver con números, pero es importante que vayáis viendo las diferentes letras de esas magnitudes, ¿no? Continuamos, habíamos dicho millón, centena de millar, decena de millar, tenemos luego la unidad de millar, que está aquí, tenemos luego la centena, la decena, la unidad, centena, decena, unidad. Luego tenemos la décima, la centésima y la milésima. Lo vamos a ver en diferentes puntos del curso cuando hablemos de decimales. Estos los voy a poner en rojo. Ya veis que van en rojo y aparte van en minúscula, ¿eh? Están por debajo de la unidad. Aquí generalmente se pone, cuando tenemos esa parte decimal, se pone aquí una coma. Puede ponerse arriba o puede ponerse abajo, ¿vale? Donde queráis. Yo generalmente la pongo arriba, depende. Hay gente que la pone abajo. Da lo mismo, ¿eh? Esa es la coma, ¿eh? La vamos a poner aquí, coma, ¿eh? Se pone una coma para distinguir el qué. La coma, que la voy a poner mejor, la voy a poner un poquito más centrada, la voy a poner aquí, coma, ¿no? Esta es la coma. La coma, ¿qué me está separando? Bueno, me está separando como dos mundos, ¿no? Tenemos la parte entera. Voy a poner aquí incluso decenas de millón, ¿eh? ¿Os parece? Y vamos a poner un ejemplo con la población de un país, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos de la coma hacia la derecha, yo voy a tener, voy a poner un poco más recto, aquí, de la coma hacia la derecha tenemos la parte entera, esta es la parte entera. Volveremos a verlo en otros cursos y saldrá en otros ejercicios como recordatorio. Pero en cuanto a descomponer en órdenes de magnitud, ahora lo vamos a ver desde la milésima hasta la decena de millón. Y luego de la coma, de esa coma que hemos visto aquí, hasta la milésima, podríamos poner 10 milésima, ¿no? Pero bueno, vamos a pararnos en la milésima. Se puede seguir avanzando, ¿no? Porque al final decimales hay 10 milésima, 100 milésima, pero bueno, vamos a llegar hasta la milésima y esta es la parte decimal. Parte decimal. Está por debajo de la unidad, como veis, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para identificarlo bien, porque cuando nos ponen letras en mates, pues bueno, está bien, las identificamos, pero los números se leen con más facilidad, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tengo esa cantidad. Yo puedo tener 54 millones, voy a ponerlo así, en azul. Yo tengo 54 millones 527.132. Y luego pongo la coma, que en mi caso la suelo poner arriba, y puedo poner una parte decimal, que es por ejemplo 400, lo voy a poner en rojo, para que identifiquemos bien que es parte decimal, ya estamos por debajo de la unidad. 429. ¿De acuerdo?
Generalmente en la parte entera se suele ir marcando las unidades de millar, se suele poner aquí con un puntito, ¿no? O sea, si yo no tuviese toda esta parte de aquí, ahora lo borro. Si yo no tuviese todo esto, nosotros leeríamos 7132. Vale, de acuerdo. Se pone un puntito en la parte de unidad de millar, ¿vale? Se suele poner un puntito aquí y se suele poner otro puntito en el millón, en la unidad de millón. Que esto le voy a poner, además, lo voy a poner, la parte del millón la podéis ver posiblemente con otras siglas, pero lo importante, más que las letritas que utilicemos, es el concepto de magnitud, que lo empecéis a manejar. Luego si lo veis con doble M o con otra simbología, pues se retiene, se aprende y ya está. Pero lo importante es que asociéis cada dígito a su magnitud. Puedo ponerlo como unidad de millón, que sería este de aquí, y este, pues decena de millón, por ejemplo. Lo voy a poner así, DMI. ¿De acuerdo? Se suele poner un puntito aquí, en la unidad de millar, y otro puntito aquí, ¿no? En estas de aquí, en las unidades de millón y en las unidades de millar. ¿Vale? Y esto se leería así. Serían 54.527.132, 429. ¿De acuerdo? El valor de cada orden de magnitud, estos digamos son los diferentes órdenes de magnitud, ¿no? Decenas de millón, unidades de millón, centenas de millar, decenas de millar, unidad de millar, centena, decena, unidad, y entro en parte decimal, décima, centésima, milésima. Cada uno de estos dígitos tiene un peso, es decir, este 5 no es lo mismo que este 5. La posición cuenta, nuestro sistema decimal es posicional. Lo voy a poner aquí. La posición importa. Posicional. ¿Qué significa posicional? Oye, pues que no es lo mismo el 5 que he empezado a poner ahí al principio. No es lo mismo este 5 que este 5. No es lo mismo este 2 que este 2. Estos son 2 unidades. En cambio, este son 2 unidades y este son 20.000 unidades. Es decir, cada dígito, en función de su posición en esta cadena de órdenes de magnitud, que la voy a poner aquí, en función de la posición que voy poniendo dentro de mi cadena, pues el dígito coge un peso u otro. Es posicional. No es lo mismo estar en un punto que en otro. De tal forma que los valores que tengo aquí, este 5 son 5 millones. Perdón, 50 millones. Estos son 50 millones. Estos son 4 millones. Y lo pongo aquí. Este 5, voy a ir poniéndolo así. Este 5 son 500.000. Este 2 son 20.000.
Lo vais viendo, ¿no? Este 7 vale 7000. ¿Veis cómo se van descomponiendo los números? Cada uno en función de su posición tiene un peso. Ese 1, realmente son 100. Imagínate un billete de 100 euros. Este 3 son 30. Este 2, el valor va bajando. Este 2, pues son 2, sin más. Este 4 no es un 4, es 0,4. Este 2 son 2 centésimas, 0,02. Y finalmente esas 9, ese 9 que está ahí, son 9 milésimas, que es nada, ¿no? Por tanto, es muy importante entender cómo se descompone un número en función de sus dígitos, sus posiciones y las órdenes de magnitud que estamos manejando.